Vamos a leer un pasaje de Hechos capítulo 9. Este versículo o estos versículos que vamos a leer los toqué el día 31 en el culto que tuvimos el 31 de diciembre. Un culto muy lindo, un culto de acción de gracias que tuvimos. Y le dije a los hermanos que íbamos a estar hablando hoy sobre esto. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. ¿Lo tienen? Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Repita esa frase: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué estaba haciendo? Él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque, digan esa palabra, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento
recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, la frase que yo quiero y que he tomado para este año, para el 2026, es constantemente preguntarle a Dios, cada uno de nosotros, decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Qué quieres que yo haga? Es la pregunta de Pablo a un encuentro tan sobrenatural que tuvo Pablo, y creo que este hombre solamente los religiosos, porque Pablo era demasiado religioso, y pienso que hoy en día en países como estos países que son pero religiosos, pero gente radical, como el Islam, como el judaísmo, que Pablo estaba metido en el fariseísmo y en el judaísmo, para arrancarlos de allí, hermano, con argumentos de más de 3000 años. Usted sabe, un judío no es que lee la Biblia desde que nació, sino que un judío antes de nacer ya tiene herencias arraigadas a su religión, pero herencias bien profundas, bien tremendas, no son superficiales. Convertir a Saulo de Tarso con las convicciones que él tenía, hermano, así como convertirlo, como decirle: Pablo, venga acá, vea que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y todo eso. Como aquí que usted llega y le lee un versículo a alguien, si ve aquí dice que el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y esa persona dice: hermano, ore por mí, yo acepto a Cristo y me convierto. Con esta gente no era así. Y yo creo que hoy en día Dios está haciendo cosas sobrenaturales en naciones como esas. Está convirtiendo hombres radicales, hombres arraigados a sus y usted lo ve. Yo creo que Dios está tratando en sueños con gente, está tratando con este tipo de gente así, con experiencias tan tremendas como la de Pablo. Y ya todos los que estamos aquí conocemos quién era Saulo. Cuando Saulo le pasa eso, ¿era un viejito? No. Dice Hechos capítulo 7. Puede leerlo conmigo, Hechos 7. En Hechos capítulo 7, ahí matan a Esteban, ¿verdad? Lo matan, lo apedrean, y ve al verso 58, 7:58, dice: echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies, ¿cómo dice? Dígalo, de un joven que se llamaba Saulo. Así que no me digan que es que Saulo era un viejito, todo ancianito que andaba ahí, ¿verdad? Todo religioso. No, su juventud la tenía dedicada ¿a qué? Al judaísmo, al fariseísmo. Y como joven lleno de potencia y de energía, le estaba sirviendo, póngame atención, le estaba sirviendo supuestamente ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Amén. Le estaba sirviendo a Dios con un entusiasmo y con una energía tan profunda y tan seria, y celoso, un joven celoso, pero tenía un odio y le ardía su corazón desaparecer esos cristianos, esa gente del camino, como dice Hechos 9:1, ¿verdad?
En el verso 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres y mujeres de este camino, así le decían también a los cristianos, la gente del camino. Entonces, Saulo de Tarso, de ahí, en su corazón que ardía, servirle a Dios, tener celo de Dios. ¿En qué creía Saulo de Tarso? Bueno, en toda la ley del Antiguo Testamento, criado como un niño judío, circuncidado, enseñado por sus padres, a los pies de Gamaliel, luego lo llevaron, el mejor maestro que había supuestamente ahí en Israel. Y entonces él tiene de ahí toda la energía, toda la potencia, ¿verdad? Dice en el capítulo 8, verso 1, que Saulo consentía en la muerte de Esteban, ¿verdad? Y bueno, agarraba a los cristianos, los metía a la cárcel. Era una cosa, era un hombre desastroso. Cuando el versículo 1 dice así, Saulo, respirando ¿qué? ¿Qué quiere decir respirando amenazas? Odio. ¿Usted ha visto una persona enojada con que le cambia su forma de respirar? Odio. ¿Hacia quién? Hacia los cristianos. Odio hacia la iglesia del Señor. Pero un odio, pero también con un celo religioso tremendo, que era revuelto con celo, con odio, porque aborrecía el nombre de Jesús, aborrecía la iglesia. Y en eso iba ocupado él. Iba donde el sacerdote, le pedía cartas de autorización para perseguir a la iglesia. Déjeme decirle que los primeros que persiguieron a la iglesia fueron judíos que perseguían a la iglesia judía. O sea, judíos persiguiendo a judíos. Eso fue la primera persecución. Amén. Quienes mataron a Esteban, que era judío, fueron los judíos, lo apedrearon también. Entonces, la iglesia sufrió persecución del mismo pueblo judío. Los apóstoles eran judíos y fueron perseguidos ¿por quién? Por los mismos judíos. Así que cuando esto se desata, Pablo entra allí y aquí es donde Saulo usa estas palabras. Señor, cuando tienes ese encuentro tan sobrenatural con Jesús, Señor, ¿cómo dice? ¿Qué quieres que yo haga? Amén. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando usted lee esto, primero, en el encuentro con Cristo, Pablo nace de nuevo. Y si usted se da cuenta en lo que leímos, prácticamente ayuna 3 días, se queda sin comer. Número 1, tiene un nuevo nacimiento sobrenatural. Número 2, empieza a ayunar. Y la otra cosa es que ahora Pablo también empieza a orar, aunque antes oraba, pero ahora entiende que es realmente orar. Amén. Número 3, se bautiza. Y número 4, es lleno del Espíritu Santo. Eso hace Dios para usar a una persona. Amén. Usted lo leyó ahí. ¿Cómo tiene el encuentro con el Señor? Luego se queda 3 días sin comer. Luego está orando. Luego cuando llega Ananías lo bautiza. Y después fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé usted en qué paso está. Quizás no ha dado el primero en nacer de nuevo o encontrarse con el Señor.
Pero ahí lo encontramos cuando el Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor no le dice, bueno, que vayas a predicar y a esto y lo otro. No, el Señor le dice, espérese un momento. Vete a tal ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque primero tengo que tratar contigo. Primero. Y hay una frase que yo toda la vida la he dicho. ¿Qué sintió Saulo de Tarso cuando está ciego? Y llega y le pone las manos a Ananías y le dice, hermano. Cuando esa frase él la odiaba. Y le pone las manos y le dice, hermano. ¿Sabe qué se le cae ahí? La soberbia, el orgullo, la vanidad religiosa. Yo no sé usted, yo recién convertido, viera qué vergüenza que me dijeran hermano en la calle. Me da color, hermano. Y un día cuando iba para el trabajo me monto al bus y me hace una hermana de atrás, hermano William, delante de toda la gente sentada en el bus. Porque eso de hermano es un poco de burla. A nosotros en los años 80 la gente se burlaba, nos decía, había un programa un programa mexicano, los hermanos Lelo. Entonces a nosotros, a todos los cristianos decía, vea el hermano Lelo, el hermano Lelo, y todos los decían hermanos Lelos. ¿Sí? Se hizo hermana. Véalo, se hizo hermano. Era una burla tremenda llamarse hermano. Así que cuando Ananías pone las manos sobre Saulo, le dice, hermano Saulo. Yo digo, ¿qué sintió? ¿Qué se le cayó de adentro del corazón a él cuando le dijeron hermano? ¿Ah? Entonces Dios toma esos 3 días para ministrar, transformar y hacer de ese hombre que ore, que ayune, que bote el ego. Imagínese usted, y lo peor de todo, ahora viene Ananías y le dice, Saulo tiene que bautizarse. Y el bautismo era público. Se imagínense al perseguidor de la iglesia, al que lo sabía todo, al criado a los pies de Gamaliel, ahora lo estaba bautizando un Ananías que quizás no conoce nada ni entiende tanta letra como entiende Pablo. Pero ahí Dios está humillando el ego religioso. ¿Se imagina usted allí bautizándolo? Yo te bautizo a ti, Saulo, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahí bautizándolo ahí. Y Saulo diciendo, todos los argumentos religiosos y todos se le vinieron al suelo. Y luego entrar. Usted sabe la conciencia de qué lindo que es el Señor. Este hombre escribe en 2 Corintios, dice, el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. ¿Las qué? ¿Cuáles cosas viejas? El haber apedreado a Esteban, el haber hecho que hermanos blasfemaran, el haber metido hermanos en la cárcel, las cosas viejas, todo, mis pecados, mi pasado, todo eso, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso Pablo predica de la gracia, porque Pablo no merecía absolutamente, supuestamente, a los ojos de nosotros y a los ojos de la iglesia, no merecía el perdón por todo lo malo que había hecho, por todo lo malo que había hecho. No lo merecía. Y por eso él habla de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Y por eso habla de la gracia de Dios. Y él conoce su gracia. O sea, yo no lo convertí a usted, usted no se salvó porque usted fuera bueno. Amén. Con el Señor, el dicho del chapulín colorado, síganme los buenos, no cabe, porque
A Dios no lo sigue la gente buena. Y si alguien se cree bueno y Dios me llamó porque yo soy muy buena y porque soy muy bueno, eso no es así. ¿Qué le dice el Señor? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Entra a Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Verso 15. ¿Qué dice en el verso 15? ¿Qué dice el verso 15? Qué lindo. Me gusta mucho esa parte. Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Yo he escogido a este hombre para anunciar mi evangelio y lo voy a llevar ante reyes y ante gobernadores para que sea mi testigo, pero también lo voy a pasar por un proceso que dice ahí y le voy a enseñar lo que va a padecer por mi causa. Tremendo. Ahora, si lo traemos a nosotros, usted y yo tenemos que ser eso, instrumentos en las manos del Señor. Cuando Saulo de Tarso le dice al Señor, Señor, primero la palabra Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él está nombrando a Jesús como su Señor. Y ahí es donde entra la autoridad. ¿Qué cuando yo le digo al Señor, Señor, qué estoy diciendo? Usted aquí es el que da las órdenes. Cuando yo le digo al Señor, estoy renunciando a mi ego, estoy renunciando a mí misma, a mí mismo, y voy a obedecer solamente lo que el Señor dice. Cuando Él dice que usted es un instrumento y yo soy un instrumento de Él, y podemos sacar de ejemplo cualquier instrumento, el que sea un instrumento para construir, sea un instrumento de música, sea un instrumento, no sé, cualquier cosa, un martillo, un serrucho. El serrucho no le va a decir a usted cómo tiene que hacer las cosas. ¿Quién dice cómo se hacen las cosas? Yo le voy a decir al serrucho. Porque el serrucho no tiene ni respuesta ni nada, así usted tiene que quedarse callada y callado cuando Él es el que habla y Él es el que dice. Note que Ananías parece que le quiere dar instrucciones al Señor. Dice, Señor, yo creo que usted está equivocado. A la casa donde usted me está mandando y ese nombre que usted me dio, Saulo de Tarso, me parece que usted está equivocado porque él ha perseguido la iglesia, ha hecho esto y ha hecho lo otro y ha hecho aquí. Sí. Y le dice Dios, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién quería escoger el instrumento? Ananías. Y Ananías calificaba a Saulo, lo calificaba y le decía, no, este no puede ser escogido por Dios. Pero Dios le deja la boca callada. Dice, instrumento escogido me es esto. A veces la gente se valora y dice, que Dios me use a mí, que yo sea un instrumento. No, porque yo hice esto y porque yo vivo así y porque yo vivo así, y empieza a darse, en vez de darse valor más bien, se devalúa y todavía se acerca a alguien y dice, a usted Dios la va a usar. Y empieza a hacerse preguntas, pero es que yo no sé nada de la Biblia, pero es que aquella hermana sí sabe demasiado. Y empieza a compararse con un montón de gente y todo eso. Pero Dios sigue diciendo, no, yo soy el que escojo los instrumentos. ¿Dicen amén? ¿Le parezca a William o no le parezca? ¿Le parezca a la iglesia o no le parezca? Yo soy el que escojo el instrumento. Y aún le parezca a usted o no le parezca a usted. Yo me imagino Pablo tal vez decía, ¿cómo? Si yo he perseguido a la iglesia y esto. Y empezaba también a acusarse a él mismo y a decirse. Sin embargo, Dios nos quiere escoger a nosotros y quiere usarnos.
Déjeme decirle algo, cuando Dios la llamó a usted y lo llamó a usted, Dios lo llamó para usarte, para que le sirva a Él. Amén. Para que le sirva. Veamos entonces un texto bíblico en Mateo. En el Evangelio de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Ya lo tienen? Mateo 7, 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, vea lo que dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primero veamos aquí algo, hermano. Mucha gente le llama Señor al Señor de su boca para afuera. Eso es lo que quiere decir este texto. Señor, Señor, Señor. Pero aquí aparece una palabra sumamente interesante, que es la palabra donde dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay dos voluntades. La voluntad suya, amén, que es yo vivo como me da la gana, hago lo que me da la gana, voy donde me da la gana, creo en Dios a mi manera. Esa es la voluntad mía. ¿Y qué hace Dios? ¿Me deja andar en mi voluntad? ¿Qué dice usted? Claro. Si usted quiere hacer lo que da la gana, ¿sabe qué dice Dios? Hágalo. Viva como le da la gana. Usted es dueño de su vida. Usted administra su dinero, su vida, todo eso. Haga lo que le da la gana. Amén. Sí, eso es lo que va a hacer el Señor. Pero cuando nosotros venimos al camino del Señor, es diferente. Ahora sí, me someto bajo la autoridad de Dios. Amén. Me someto bajo la autoridad de Dios. Y entonces lo llamo a Él Señor. Pero hay gente que viviendo y haciendo lo que le da la gana, le dicen a Jesús Señor, Señor. Y aquí es donde Saulo hacía lo que el sumo sacerdote decía, hacía lo que él le daba la gana, hacía lo que su religión decía, hacía todo lo que la tradición le había enseñado. Y por eso cuando Saulo tiene el encuentro con el Señor, primero lo que hace es someterse bajo su autoridad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, se pone como un soldado de órdenes. Dígame qué tengo que hacer, Señor. Aquí es donde entra tanta gente que quieren que usted viva como le da la gana o como viven ellos y todo eso. Y usted, no, es que yo tengo un Señor. ¿Usted no tiene Señor? Sí, claro, yo tengo un Señor y todo. No, no, no. Y usted hace lo que Él quiere. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces? ¿Cómo dice ahí? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ahora yo no voy a caminar bajo la voluntad mía, sino ahora voy a caminar bajo ¿qué? La voluntad de Dios. Amén. Eso tenía que aprender Saulo. Y vea lo que viene, mire lo que dice. Vea que, como dicen algunos, vea que espeluznante lo que viene.
Muchos me dirán en aquel día, cuando ya estén ante el juicio de Dios, cuando ya estén ante la presencia del Señor, su excusa será: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué dice? Yo nunca, o sea que hay gente que le dice a Dios, Señor, Señor, y el Señor no sabe ni quiénes son. Dice, Señor, pero vea la excusa. Yo profeticé o yo prediqué en tu nombre, eché fuera demonios, hice milagros, hice esto y lo otro. Y el Señor le dice, pero ustedes quiénes son. No es que hoy en día tenemos mucha gente haciendo todo eso o diciendo que lo hacen, pero ¿a quién se someten? ¿Qué predican? ¿Qué enseñan? ¿Están haciendo la voluntad de Dios? ¿Y por qué lo hicieron? Porque hay varias cosas por las cuales nosotros podemos servirle a Dios. Número uno, como dice 1 Corintios, si yo repartiere todos mis bienes para darle comer a los pobres, y aún me despojo de la ropa, y aún me despojo de esto, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que yo le di comer a los pobres, y le di mi ropa, y le di hasta mi casa, no lo hice con amor, lo hice por vanagloria. Lo hice para que me vieran. Lo hice para que mi derecha supiera lo que hizo la izquierda o viceversa. Lo hice para la gloria mía, para que me pusieran muchos me gusta, para que la gente me alabara. Lo hice por ego y no lo hice por amor. ¿Por qué usted profetizaba? ¿Y por qué usted decía, entre comillas y de todo, que echaba fuera demonios y que sanaba enfermos y esto y lo otro? ¿Por qué lo hizo? ¿Por soberbia? ¿Por vanagloria? ¿Por reconocimiento? ¿Por dinero? ¿Por cuántas cosas se le puede servir al Señor? Entre comillas. ¿Alaban a Dios esta mañana? Sí. Pero yo quiero que usted este año le digamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que Luis haga? Sí, está bien. No. Señor, ¿qué quieres que qué? ¿Quién? Yo. Que yo haga. Y le voy a dar una lista de cosas que usted puede hacer. Busque Mateo capítulo 25. Vea qué sorpresa más grande en Mateo capítulo 25. Son tantas las cosas y hay en la obra de Dios tanto trabajo, tantas cosas que hacer para Él, que usted tiene que en vez de renunciar al servicio a Dios, ya lo tienen. 25 de Mateo, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y vea lo que va a hacer el Señor. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. A ver, en una iglesia, ¿qué es lo que hay? ¿Hay qué? ¿Solo ovejas?
¿Por qué le dio miedo decir cabritos? ¿Hay ovejas y qué? ¿Quién es la oveja? El que conoce a su Señor, el que obedece, el que va, viene, el que lo oye y todo. ¿Quién es el cabrito? El que hace lo que le da la gana. El cabrito es el que patea a las ovejas, come lo que quiera. ¿Qué come un cabro? Lo que sea, todo. Inclusive puede volverse inclusive hasta contra el pastor, ¿verdad? Pero ¿quién conoce quién es oveja y quién es cabrito? El Señor. Amén. ¿Usted qué es, hermana? Hermano, ¿usted qué es? Una cabra, una oveja, un cabrito. ¿Qué es usted? A veces digo yo que el pastor tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con la leche de la oveja y con la leche de cabra. Tiene que tener mucho cuidado. Porque la leche de oveja enferma más que la de cabra. Perdón, la de cabra enferma más que la de oveja. Hay cabritas que le dan mala vida a una iglesia. Y déjeme decirle una cosa. Hay gente que son cabros o cabras, ¿verdad? Y ellos se sienten ovejas. Porque están entre las ovejas, se sienten ovejas. Pero son cabritos y cabritas. ¿Qué hace el pastor? Dice, voy a separar una de la otra. Ahora, sigamos leyendo. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿a dónde? A su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid. ¿Quiénes están en la derecha? Las ovejas. ¿Cómo les dice? Venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Tuve qué? Sed y me disteis. Fui forastero o migrante y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Póngame atención a esto, lo que le voy a decir. Este es un servicio sin interés de nada. Ni siquiera se daban cuenta, o ni siquiera habían analizado a quién le estaban sirviendo, porque su servicio era sin interés, de reconocimiento, de alabanza, de vanagloria. Vea cómo lo estaban haciendo, que dice, pero pero yo se lo hice a doña María y a doña Josefa, y yo fui a la familia, pero ¿cuándo se lo hice a usted? Porque lo estaba haciendo sin interés de vanagloria ni nada. Y ahora se da cuenta que cuando le estaba sirviendo a su prójimo, le estaba sirviendo ¿a quién? Al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Note usted. Ahora, note el trabajo. Es un trabajo que a nadie le gusta. Lo leemos de nuevo. ¿De quiénes se tratan? Del que vive en desventaja, del que desvalora la sociedad, del que no tiene con qué pagarle. Es un trabajo, hermano, que usted no va a tener recompensa ni reconocimiento en esta tierra. Porque la gente a veces quiere servirle a Dios solamente si me dan un título, si al final de año me pasan adelante y dicen todo lo que yo he hecho. Y vea la respuesta del Señor.
Respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Pueden decir amén? ¿Quiénes? Le voy a dar más o menos así la lista. Amén. ¿Qué dice la lista? Sedientos, hambrientos, desnudos, enfermos, en la cárcel. Y si no, hombre, yo no tengo nada que ver yo con eso. Amén. Y si la gente, que la gente desprecia. ¿Quién se quiere juntar con un hambriento? ¿No ha visto usted que hoy en día los pastores lo que quieren es empresarios en ¿cómo se llama? En la iglesia. Y manda mensajes solo a los empresarios. ¿Quién quiere un hambriento, un sediento? Porque ¿sabe qué? Toda esta lista son personas a las que hay que darles, digan, ¿hay que qué? Darles. Dar de mi tiempo, inclusive dar de mi dinero. Meterme donde hay pobreza. No, yo quiero estar donde haya buena. ¿En qué ambiente queremos? Y aquí hay una lista grandísima y larguísima. Migrantes o forasteros, gente desnuda, la que usted tiene que quitarse los zapatos, los más bonitos, y dárselos a ella. A veces me recuerda a mis hijos cuando me decían: le regalo, papi, este es un regalito suyo, esto es una camisa para usted. No la regale, me decían. Y un día me fui para Cuba, y estando en Cuba me vine en sandalias y regalé las cositas que ellos me habían regalado. Todo se fue. ¿Por qué? Porque esto es despojo del ego. Despojo del ego. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo vamos a vivir? Haciendo lo que nosotros queramos. Pero este año, yo no sé si usted está muy conforme con la silla donde está, ¿verdad? O si yo espero que un día la silla le hable a usted y le diga: oiga, qué cansada me tiene usted. Que la silla le diga: oiga, ¿no está aburrido estar sentado en mí? Vea, los hermanos van a salir a hacer esto, van a salir lo otro, ¿por qué? Y decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén, amén. Dios le va a poner personas como Ananías, como Judas, que aparece aquí, la casa de Judas. Dios te va a poner personas. No ponga condiciones para servirle a Dios. Señor, no tengo plata, es que si estos hermanos me apoyaran, si fueran conmigo y todo eso. Eso es, hermano, lo de menos en el Señor. Amén. Hay una vecina, hay un vecino, hay un amigo, hay un compañero de trabajo, hay tantas cosas a quien usted tiene que ir. Mire, hay madres de familia que dicen: es que yo quiero que Dios salve a mi hijo. Salve a los hijos de otras. Haga otras cosas por otros. Es que yo quisiera tener plata para esto. Dele plata a otros para que Dios le dé plata a usted también. Es que yo quisiera tener esto. Bueno, deje de estar pensando tanto en usted. Muera usted y empiece a servir a otras personas. Póngase de pie. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, y que tú nos puedas decir cada momento, Señor, lo que tenemos
lo que debemos hacer. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo, bendigo, Señor, a mis hermanos y que este sea un año de servicio para tu reino y para tu obra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.